amor de tantos servidores sociales que en este momento ayudan a que la sociedad vaya adelante y ellos pueden contagiarse con esta enfermedad. También el temor, los temores de cada uno de nosotros. Cada uno sabe cuál es el propio temor. Recemos al Señor para que nos ayude a tener fe, a tener confianza, a tolerar y a vencer los temores. Que la alegría llene el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y serán fuertes. Busquen siempre su rostro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo, Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre, que ci hai dato la grazia, Imploramos tu misericordia, Señor, y te pedimos que, purificados por la penitencia y por las prácticas de las buenas obras, nos mantengamos fieles a tus mandamientos para llegar bien dispuestos a las fiestas de Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos la liturgia de la palabra. Desde el ambón se proclama la primera lectura. Del libro del Éxodo. Del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés: Baja enseguida, porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después se postraron delante de él, le ofrecieron sacrificios y aclamaron: Este es tu Dios, Israel, el que te hizo salir de Egipto. Luego le siguió diciendo Moisés: Ya veo que este es un pueblo obstinado. Por eso, déjame obrar. Mi ira arderá contra ellos y los exterminaré. De ti, en cambio, suscitaré una gran nación. Pero Moisés trató de aplacar al Señor con estas palabras: ¿Por qué, Señor, arderá tu ira contra tu pueblo, ese pueblo que tú mismo hiciste salir de Egipto con gran firmeza y mano poderosa? ¿Por qué tendrán que decir los egipcios: Él los sacó con la perversa intención de hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Deja de lado tu indignación y arrepiéntete del mal que quieres infligir a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus servidores,
a quienes juraste por ti mismo diciendo: yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré toda esta tierra de la que hablé, para que la tengan siempre como herencia. Y el Señor se arrepintió del mal con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de tus promesas, Señor. En Horeb se fabricaron un ternero, adoraron una estatua de metal fundido, así cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come pasto. Acuérdate de tus promesas, Señor. Olvidaron a Dios, que los había salvado y había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de tus promesas, Señor. El Señor amenazó con destruirlos, pero Moisés, su elegido, se mantuvo firme en la brecha para aplacar su enojo destructor. Acuérdate de tus promesas, Señor. Gloria a te, Señor. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga la vida eterna. Gloria a te, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría. Pero hay un otro que da testimonio de mí. Y yo sé que ese testimonio es verdadero. Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para la salvación de ustedes. Juan era la lámpara que arde y resplandece, y ustedes han querido gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Pero ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, y su palabra no permanece en ustedes, porque de hecho no creen al que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras, porque en ellas piensan encontrar vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Y, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Mi gloria no viene de los hombres. Además, yo los conozco. El amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir.
¿Cómo es posible que crean ustedes que se glorifican unos a otros y no se preocupan por la gloria que viene del único Dios? No piensen que soy yo el que los acusaré ante el Padre. El que los acusará será Moisés, en el que ustedes han puesto su esperanza. Si creyeran en Moisés, también creerían en mí, porque él ha escrito acerca de mí. Pero si no creen lo que él ha escrito, ¿cómo creerán lo que yo les digo? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En la primera lectura está la escena del motín del pueblo. Moisés se había ido al monte para recibir la ley. Dios se la ha dado a él en piedra, escrita por su dedo. Pero el pueblo se aburrió y se fueron donde Aarón y le dijeron: este Moisés de hace tiempo que no sabemos de él, dónde fue, dónde ha ido, y nosotros no tenemos guía. Haznos un Dios que nos ayude a andar hacia adelante. Y Aarón, que después será sacerdote de Dios, ha sido sacerdote antes de los ídolos, de la estupidez. Dijo: sí, tráiganme todo el oro y la plata que tengan. Y ellos le dieron todo. Y él hace aquel ternero de oro. En el Salmo hemos escuchado el lamento de Dios. Se fabricaron un ternero, se postraron ante una estatua de metal y cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come pasto. Y aquí en este momento es cuando comienza la lectura. El Señor le dice a Moisés: baja enseguida, porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. No se han demorado en apartarse del camino que yo les había indicado, y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después se postraron delante de él, le ofrecieron sacrificios y exclamaron: este es tu Dios, Israel, el que te hizo salir de la tierra de Egipto. Una verdadera apostasía del Dios viviente a la idolatría. No han tenido paciencia para esperar que volviese Moisés. Querían novedades, querían una cosa, un espectáculo litúrgico, cualquier cosa. Sobre esto yo quisiera decir algunas cosas. Lo primero de todo,
esa nostalgia idolátrica del pueblo. En este caso, pensaban en los ídolos de Egipto, pero una nostalgia de volver a los ídolos, de volver a lo peor, no saber esperar al Dios viviente. Y esta nostalgia es una enfermedad que es nuestra. Se comienza a caminar con entusiasmo de ser libres, pero después comienzan las quejas. Sí, pero esto es muy duro, el desierto, tengo sed, quiero agua, quiero carne. En Egipto nosotros comíamos cebollas, las cosas buenas. Y aquí no hay. Siempre la idolatría es selectiva. Te hace pensar en las cosas buenas que tienes, que te da, pero no te permite ver las cosas feas. En este caso ellos pensaban cómo antes estaban en la mesa con estas comidas tan buenos que les gustaban tanto, pero se olvidaban que era la mesa aquella de la esclavitud. La idolatría es selectiva. La idolatría es selectiva. Después, otra cosa. La idolatría te hace perder todo. Aarón, para hacer el ternero, les pide oro y plata, pero eso era el oro y la plata del Señor. Cuando les dicen que le pidan oro a los egipcios en préstamo y después se fueron con ese oro, es un don del Señor, y con el don del Señor hacen el ídolo. Esto es horrible. Pero este mecanismo también nos sucede a nosotros, cuando nosotros tenemos conductas que nos llevan a la idolatría. Estamos apegados a cosas que nos alejan de Dios por hacernos otro Dios. Y lo hacemos con los dones que el Señor nos ha dado, con la inteligencia, con la voluntad, con el amor, con el corazón. Son los propios dones del Señor que nosotros utilizamos para hacer idolatría. Sí, alguno de ustedes podría decirme, pero yo en casa no tengo ídolos. Tengo el crucifijo, la imagen de la Virgen. No, en tu corazón. La pregunta que hoy deberíamos hacernos es: ¿cuál es el ídolo que tú tienes en tu corazón, en mi corazón? Esa salida escondida, donde me siento bien y que me aleja del Dios viviente. Nosotros tenemos también una conducta con la idolatría muy astuta. Sabemos esconder los ídolos, como lo hizo Raquel cuando huyó de su padre, que los escondió en la alforja del camello, entre los vestidos. Entre nuestros vestidos del corazón hemos escondido tantos ídolos. Una pregunta que quisiera hacer hoy es: ¿cuál es mi ídolo? ¿Cuál es mi ídolo de la mundanidad? Y también la idolatría llega a la piedad, porque ellos querían el ternero de oro no para hacer un circo,
querían querían hacer adoración, se postraron delante del ternero. La idolatría te lleva a una religiosidad errada. Es más, tantas veces la mundanidad, que es una idolatría, te hace cambiar la celebración de un sacramento en una fiesta mundana. Un ejemplo. No sé, yo pienso, pensemos, miremos una celebración de una boda. No sabes si es un sacramento verdadero y los novios dan todo, se aman delante de Dios, prometen ser fieles delante de Dios y reciben la gracia de Dios, o es una muestra de modelos que van vestidos y mira cómo van todos así. Es la mundanidad. Pero este es un ejemplo, porque la idolatría no se detiene, siempre va más adelante. Hoy la pregunta que yo quisiera hacer a todos nosotros: ¿cuáles son mis ídolos? Cada uno tiene los propios. ¿Cuáles son mis ídolos? ¿Dónde los escondo? Y que el Señor no nos encuentre al final de nuestra vida y diga de cada uno de nosotros: te has pervertido, te has alejado del camino que yo había indicado. Te has postrado delante de un ídolo. Pidamos al Señor la gracia de conocer nuestros ídolos. Y si no podemos alejarlos, tengámoslos al menos en un rincón. Comienza la liturgia eucarística desde la mesa de la palabra. La acción litúrgica se traslada a la mesa de la Eucaristía, donde ahora se ofrece el pan y el vino. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios Todopoderoso y misericordioso,
concédenos que la ofrenda de este sacrificio fortalezca nuestra debilidad y nos defienda de todos los males y nos haga fuertes en el bien, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con el ayuno de la Cuaresma, tú vences nuestras pasiones, elevas el espíritu y nos das la fuerza y los dones, por Cristo Señor nuestro. Por este misterio se alegran los ángeles y por la eternidad adoran la gloria de tu rostro. A su canto concédenos, Señor, que se uniscan nuestras voces en tu himno de gloria. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Padre veramente santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il Así, memoriale Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. e ti rendiamo grazie Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. ti preghiamo umilmente Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra
y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con su espíritu. Pueden intercambiar un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Llegamos así al momento de la comunión eucarística. El Santo Padre ha ofrecido el pan y el vino sobre el altar. Con las palabras de la consagración, ese pan y ese vino se han convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese cuerpo y sangre de Cristo hacen presente el sacrificio de Jesús en la cruz, y ese sacrificio, por manos sacerdotales del Papa, ha sido ofrecido a Dios por nuestra salvación.
persone che non possono comunicarsi, las personas que no pueden comulgar, la comunione spirituale. hagan la comunión espiritual. Gesù mio, Jesús credo mío, che sei realmente creo presente que estás nel verdaderamente Santissimo presente Sacramento. en el Santísimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa, Te amo sobre todas las ti cosas desidero nell'anima mia, y te deseo en mi alma. porque ora non posso Y ya que ahora no puedo ricevere recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. come già venuto, io Y ti como si abbraccio, ya hubieses venido, te io abrazo mi unisco a te. y me uno a ti. Non permettere No che mi permitas abbia mai que jamás separare da te. me vaya a separar de ti. Y aprovechamos este instante todos nosotros para orar tranquilamente en nuestro interior, considerando que es el mismo Dios quien se nos ha dado como alimento de vida y de vida eterna. El Santo Padre, en su homilía de hoy, nos ha invitado a abandonar los ídolos que viven en nuestro corazón. Cada uno sabe cuáles son los ídolos que lo alejan de la presencia de Dios. En esta oración profunda de comunión espiritual, pidámosle al Señor que Él llene cada vez más y más nuestro corazón y que los ídolos sean expulsados para que podamos amar con libertad. Ahora se expone en la custodia el Santísimo Sacramento del altar como prolongación de la comunión que hemos realizado. Y ante el Señor sacramentado ponemos todas nuestras intenciones y, como nos lo ha dicho el Santo Padre al inicio de la Eucaristía, ponemos también nuestros temores y los de los demás ante esta situación de emergencia que vivimos como humanidad. Ante Jesús, que tiernamente se nos ofrece como alimento de vida, y ante el único que doblamos nuestra rodilla para adorar, dirigimos nuestra oración. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. La natalidad. Esta fe y esperanza en el mundo encontró tal vez su más gloriosa y sucinta expresión en las pocas palabras que en los evangelios anuncian la gran alegría. Ha nacido hoy un Salvador. Davanti al mistero dell'incarnazione, accanto al bambino adagiato
Ante el misterio de la encarnación, junto al niño acostado en un pesebre, así como frente al ministerio pascual, en presencia del hombre crucificado, encontramos el lugar adecuado solo si somos inermes, humildes, esenciales. Solo después de haber puesto en práctica en el ambiente en el que vivimos, incluyendo la curia romana, el programa de vida sugerido por San Pablo, desaparezca de ustedes toda amargura, ira, enojo, insulto, injurias y cualquier tipo de maldad. Sean bondadosos unos con otros, sean compasivos y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó en Cristo. Solo revestidos de humildad, imitando a Jesús manso y humilde de corazón, solo después de habernos colocado en el último puesto y habernos hecho siervos de todos. A este propósito, San Ignacio, en sus ejercicios, llega hasta el punto de pedir que nos imaginemos estar en la escena del nacimiento. Haciéndome yo, escribe, un pobrecito y esclavito indigno, mirándolos, contemplándolos y sirviéndolos en sus necesidades. Agradezco al Cardenal Decano por sus palabras en esta Navidad, que ha expresado el sentimiento de todos. Gracias, Cardenal. Questo Natale è il Natale della pandemia, della crisi sanitaria. Esta Navidad es la Navidad de la pandemia, de la crisis sanitaria, socioeconómica e incluso eclesial, que ha lacerado cruelmente al mundo entero. La crisis ha dejado de ser un lugar común del discurso y del establishment intelectual para transformarse en una realidad compartida por todos. Este flagelo ha sido una prueba importante y al mismo tiempo una gran oportunidad para convertirnos y recuperar la autenticidad. Cuando el pasado 27 de marzo en la Plaza de San Pedro, ante la plaza vacía pero llena de una pertenencia común que nos une con cada rincón de la tierra, quise rezar por todos y con todos, tuve la oportunidad de decir en voz alta el significado posible de la tempestad que había golpeado al mundo. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos. Todas estas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas salvadoras, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacer frente a la adversidad. Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar y dejó al descubierto, una vez más, esa pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos. La providencia quiso que en este tiempo difícil haya podido escribir Fratelli Tutti, la encíclica dedicada al tema de la fraternidad y de la amistad social. Y una gran lección nos llega de los Evangelios de la Infancia, donde se narra el nacimiento de Jesús. Es la nueva complicidad y unión que se crea entre los protagonistas. María, José, los pastores, los magos y todos aquellos que de un modo u otro
ofrecieron su fraternidad, su amistad, para que el Verbo que se hizo carne fuera acogido en las tinieblas de la historia. Così descrivevo all'inizio di questa encíclica. Desidero tanto que... Esto escribí al principio de esta encíclica. Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Un deseo mundial de hermandad. Entre todos, he ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos. Solos se corre el riesgo de tener espejismos en los que ves lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Soñemos como una única humanidad, como caminantes hechos de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. La crisis de la pandemia es una ocasión propicia para una breve reflexión. La crisis de la pandemia es una buena oportunidad para hacer una breve reflexión sobre el significado de la crisis que puede ayudar a todos. La crisis es un fenómeno que afecta a todo y a todos. Está presente en todas partes y en todos los periodos de la historia. Abarca las ideologías, la política, la economía, la tecnología, la ecología, la religión. Es una etapa obligatoria en la historia personal y social. Se manifiesta como un acontecimiento extraordinario que siempre causa una sensación de inquietud, ansiedad, desequilibrio e incertidumbre en las decisiones que se deben tomar. Como recuerda a la raíz etimológica del verbo crino, la crisis es esa criba que limpia el grano de trigo después de la cosecha. Incluso la Biblia está llena de personas que han sido tamizadas, de personajes en crisis que, sin embargo, a través de estas cumplen la historia de la salvación. La crisis de Abraham, que abandonó su tierra, que tuvo que vivir la gran prueba de tener que sacrificar su único hijo Isaac a Dios, se resolvió desde el punto de vista teológico con el nacimiento de un nuevo pueblo. Pero este nacimiento no evitó que Abraham viviera un drama en el que la confusión y el desconcierto no prevalecieran, solo gracias a la fuerza de su fe. La crisis de Moisés se manifestó en la desconfianza de sí mismo. ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Yo nunca he sido un hombre con facilidad de palabra, pues soy torpe de boca y de lengua, no sé hablar. Por eso trató de escapar de la misión que Dios le había confiado. Señor, envía a otros. Pero a través de esa crisis Dios hizo a Moisés su siervo que guió al pueblo fuera de Egipto. Elías, el profeta tan fuerte que era comparado con el fuego, en un momento de gran crisis incluso anheló la muerte, pero luego experimentó la presencia de Dios, no en el viento impetuoso, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el susurro de una brisa suave. La voz de Dios nunca está en el ruido de la crisis, sino en la voz silenciosa que nos habla dentro de la crisis misma. A Juan el Bautista le asaltó la duda sobre la identidad mesiánica de Jesús, porque no se presentaba como el libertador que tal vez esperaba. Sin embargo, fue precisamente el encarcelamiento de Juan el evento que llevó a Jesús a comenzar la predicación del Evangelio de Dios.
Y finalmente la crisis religiosa de Pablo de Tarso, sacudido por el deslumbrante encuentro con Cristo en el camino de Damasco, se vio obligado a dejar sus seguridades para seguir a Jesús. San Pablo fue, en efecto, un hombre que se dejó transformar por la crisis y por esta razón fue el artífice de aquella crisis que llevó a la iglesia fuera del recinto de Israel para llegar a los confines de la tierra. Podríamos ampliar la lista de personajes bíblicos y en ella cada uno de nosotros podría encontrar su lugar. Son tantos. Pero la crisis más elocuente fue la de Jesús. Los evangelios sinópticos enfatizan que Él inauguró su vida pública a través de la experiencia de la crisis vivida en las tentaciones. Aunque pareciera que el protagonista de esa situación fuera el diablo con sus falsas propuestas, en realidad el verdadero protagonista era el Espíritu Santo. De hecho, Él era quien conducía a Jesús en ese momento decisivo de su vida. Enseguida, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser puesto a prueba por el diablo. Los evangelistas subrayan que los 40 días que Jesús pasó en el desierto estuvieron marcados por la experiencia del hambre y de la debilidad. Y es precisamente en el trasfondo de esa hambre y debilidad donde el maligno intentó jugar su mejor carta, aprovechándose de la humanidad cansada de Jesús. Pero en ese hombre probado por el ayuno, el tentador experimentó la presencia del Hijo de Dios, que supo cómo vencer la tentación a través de la palabra de Dios. Jesús nunca dialogó con el diablo, nunca. Y nosotros tenemos que aprender de esto. Con el diablo jamás se habla. Con el diálogo jamás se dialoga. Successivamente Gesù affrontò una indescrivibile crisi nel Getsemani. Más tarde Jesús se enfrentó a una crisis indescriptible en Getsemaní: soledad, miedo, angustia, la traición de Judas y el abandono de los apóstoles. Por último llegó la crisis extrema en la cruz, la solidaridad con los pecadores hasta el punto de sentirse abandonado por el Padre. A pesar de ello, Él, con confianza total, entregó su espíritu en las manos del Padre y su abandono pleno y confiado abrió el camino a la resurrección. Hermanos y hermanas, esta reflexión sobre la crisis nos pone en guardia ante el peligro de juzgar precipitadamente a la Iglesia por las crisis que causaron los escándalos de ayer y de hoy, como lo hizo el profeta Elías, que, al desahogarse con el Señor, le presentó una narración desesperanzadora de la realidad. Me consumo de celo por el Señor, Dios del universo, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han matado a tus profetas por la espada. He quedado yo solo y buscan también quitarme la vida. ¿Con qué frecuencia incluso nuestros análisis eclesiales parecen historias sin esperanza? Una lectura desesperada de la realidad no se puede llamar realista. La esperanza da a nuestros análisis lo que nuestra mirada miope es tan a menudo incapaz de percibir. Dios responde a Elías que la realidad no es como la percibió. Regresa por tu camino hacia el desierto de Damasco. He dejado en Israel 7,000 personas. Todas las rodillas que no se doblaron ante Baal y todas las bocas que no lo besaron. No es verdad que estás solo. Dios sigue haciendo germinar las semillas de su reino entre nosotros. Aquí en la curia hay muchos que dan testimonio con su trabajo humilde, discreto, silencioso, leal, profesional y honesto.
son tantos entre ustedes. Gracias. Nuestra época también tiene sus problemas, pero también tiene el testimonio vivo del hecho de que el Señor no ha abandonado a su pueblo, con la única diferencia de que los problemas aparecen inmediatamente en los periódicos. En cambio, los signos de esperanza son noticias solo después de mucho tiempo, y no siempre. Quienes no miran la crisis a la luz del Evangelio se limitan a hacer la autopsia de un cadáver. La crisis nos asusta no solo porque nos hemos olvidado de evaluarla como nos invita el Evangelio, sino porque nos hemos olvidado de que el Evangelio es el primero que nos pone en crisis. Pero si volvemos a encontrar el valor y la humildad de decir en voz alta que el tiempo de crisis es un tiempo del Espíritu, entonces, incluso ante la experiencia de la oscuridad, la debilidad, la fragilidad, las contradicciones, el desconcierto, ya no nos sentiremos agobiados, sino que mantendremos constantemente una confianza íntima de que las cosas van a cambiar, que surge exclusivamente de la experiencia de una gracia escondida en la oscuridad. Porque el oro se purifica con el fuego y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. La crisis con el conflicto. Por último, quisiera exhortarlos a no confundir la crisis con el conflicto. Son dos cosas distintas. La crisis generalmente tiene un resultado positivo, mientras que el conflicto siempre crea un contraste, una rivalidad, un antagonismo aparentemente sin solución entre sujetos divididos en amigos para amar y enemigos contra los que pelear, con la consiguiente victoria de una de las partes. La lógica del conflicto siempre busca culpables a quienes estigmatizar y despreciar, y justos a quienes justificar, para introducir la conciencia, muchas veces mágicas, de que esta o aquella situación no nos pertenece. Esta pérdida del sentido de pertenencia común favorece el crecimiento o la afirmación de ciertas actitudes de carácter elitista y de grupos cerrados que promueven lógicas limitadoras y parciales que empobrecen la universalidad de nuestra misión. Cuando nos detenemos en la coyuntura conflictiva, perdemos el sentido de la unidad profunda de la realidad. La Iglesia, entendida con las categorías de conflicto, derecha, izquierda, progresista y tradicionalista, fragmenta, polariza, pervierte y traiciona su verdadera naturaleza. La Iglesia es un cuerpo perpetuamente en crisis, precisamente porque está vivo, pero nunca debe convertirse en un cuerpo en conflicto, con ganadores y perdedores. En efecto, de esta manera difundirá temor, se hará más rígida, menos sinodal, e impondrá una lógica uniforme y uniformadora, tan alejada de la riqueza y la pluralidad que el Espíritu ha dado a su Iglesia. La novedad introducida por la crisis que desea el Espíritu no es nunca una novedad en oposición a lo antiguo, sino una novedad que brota de lo antiguo y que siempre la hace fecunda. Jesús usa una expresión que explica este pasaje de un modo sencillo y claro. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El acto de morir de la semilla es un acto ambivalente porque al mismo tiempo marca el final de algo y el comienzo de otro. Llamamos al mismo momento muerte, descomponerse y nacimiento, germinar, porque son la misma realidad. Ante nuestros ojos vemos un final y al mismo tiempo en ese final se manifiesta un nuevo comienzo. En este sentido, toda la resistencia que ponemos cuando entramos en crisis, a la que nos conduce el Espíritu en el momento de la prueba, nos condena a permanecer solos y estériles.
Al defendernos de la crisis, obstruimos la obra de la gracia de Dios que quiere manifestarse en nosotros y a través de nosotros. Por lo tanto, si un cierto realismo nos muestra nuestra historia reciente solo como la suma de intentos fallidos, de escándalos, de caídas, de pecados, de contradicciones, de cortocircuitos en el testimonio, no debemos temer ni negar la evidencia de todo lo que en nosotros y en nuestras comunidades está afectado por la muerte y necesita conversión. Todo lo que de mal, contradictorio, débil y frágil se manifiesta abiertamente nos recuerda aún más fuertemente la necesidad de morir a una forma de ser, de razonar y de actuar que no refleje el Evangelio. Solo muriendo a una cierta mentalidad se logrará también dar espacio a la novedad que el Espíritu suscita constantemente en el corazón de la Iglesia. Los padres de la Iglesia eran conscientes de estos. Sotto ogni crisi c'è sempre una giusta esigenza di aggiornamento. De cada crisis emerge siempre una adecuada necesidad de renovación, pero si realmente queremos una renovación, debemos tener la valentía de estar dispuestos a todo. Debemos dejar de pensar en la reforma de la Iglesia como un remiendo en un vestido viejo o la simple redacción de una nueva constitución apostólica. La reforma de la Iglesia es otra cosa. No se trata de remendar un vestido, porque la Iglesia no es simplemente el vestido de Cristo, sino su cuerpo que abarca toda la Iglesia. Nosotros no estamos llamados a cambiar o reformar el cuerpo de Cristo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, sino que estamos llamados a vestir ese mismo cuerpo con un vestido nuevo, para que se manifieste claramente que la gracia que se posee no viene de nosotros, sino de Dios. Porque llevamos este tesoro en vasijas de barro para que quede claro que ese poder tan extraordinario proviene de Dios y no de nosotros. La Iglesia es siempre una vasija de barro, preciosa por lo que contiene y no por lo que a veces muestra de sí misma. Al final, tendré el gusto de donarles un libro, Don de Padre Adura, donde se ve la vida de un vaso de arcilla, donde se ve la grandeza de Dios en la reforma de la Iglesia. Questo è un tempo in cui sembra evidente che la creta di cui siamo impasti es che Este es un momento en el que parece evidente que el barro del que estamos modelados está desportillado, agrietado, roto. Debemos esforzarnos para que nuestra fragilidad no se convierta en un obstáculo para el anuncio del Evangelio, sino en un lugar donde se manifieste el gran amor con el que Dios, rico en misericordia, nos ha amado y nos ama. una menzogna. Durante il periodo della crisi, Gesù ci mette in guardia da alcuni tentativi per uscirne fuori que son destinati fin dall'inizio. Durante el periodo de la crisis, Jesús nos advierte sobre algunos intentos para salir de ella que están destinados desde el principio a ser infructuosos, como el que corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar otro viejo. El resultado es predecible. Romperás el nuevo porque el remiendo no quedará bien en el vestido nuevo. Análogamente, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Si hace así, el vino nuevo reventará los odres viejos. El vino se derramará y los odres se echarán a perder. El vino nuevo se echa en odres nuevos. El comportamiento correcto es el del maestro de la ley, que se ha convertido en discípulo del reino de los cielos, que se parece al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y antiguas. El tesoro es la tradición que, como recordaba Benedicto XVI, es el río vivo que se remonta a los orígenes, el río vivo en el que los orígenes están siempre presentes, el gran río que nos lleva al puerto de la eternidad. Y me viene a la mente la frase del gran músico alemán,
La tradición è la salvaguardia del futuro. es la salvación del futuro Un museo. y no un museo, Cioè, custode delle ceneri. es decir, custodio de las Le cose cenizas. antiche sono costituite dalla verità Las e dalla cosas grazia antiguas che già possediamo. las constituyen la verdad y la gracia que ya Aspetti della verità poseemos. che via via Las comprendiamo. cosas nuevas las forman los diferentes aspectos de la verdad que vamos comprendiendo gradualmente. Frase de Esa frase secolo IX, no? Tanis consolidetur dilatetur tempore del siglo XIX, etate, no? Sublimetur etate. Questa è la tradizione. Così esta che es la tradición, así crece. nessuna modalità storica di vivere il Vangelo Ninguna esaurisce forma la sua histórica de vivir el comprensione. Evangelio Se ci agota lasciamo su guidare comprensión. dal Spirito Santo, Si nos ogni dejamos giorno ci guiar por el avviciniamo Espíritu sempre Santo, di più cada día a nos tutta la acercaremos verità. más a toda la Al verdad. contrario, senza la grazia Por el dello contrario, Spirito sin la Santo, gracia del si può Espíritu persino Santo, cominciare a podemos pensare la incluso Chiesa comenzar in a una forma pensar en la sinodale Iglesia che de però, modo sinodal, invece di pero rifarsi en alla lugar de comunione, hacer referencia a la alla presenza comunión, del culto, arriva a concepirsi se la come una concibe qualunque como assemblea una democratica, asamblea fatta di democrática maggioranze e cualquiera, minoranze. formada por mayorías y minorías. E questa non è la sinodalità. Y esto no es Solo la presenza dello sinodalidad. Spirito Santo Solo la presencia del Espíritu Santo hace la Che cosa diferencia. fare durante la crisi? Innanzitutto accettarla ¿Qué hacer come durante la tempo di grazia, crisis? En primer lugar, aceptarla como un tiempo de gracia que se nos ha dado para descubrir la voluntad de Dios para cada uno de nosotros y para toda la Iglesia. Es necesario entrar en la lógica aparentemente contradictoria de que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Se debe recordar la garantía que dio San Pablo a los de Corinto. Dios es fiel y Él no permitirá que sean probados por encima de sus fuerzas, sino que junto con la prueba hará que encuentren el modo de sobrellevarla. Fondamentalmente è non interrompere il dialogo con Dio, anche se è faticoso. Es fundamental no interrumpir el diálogo con Dios, aunque sea agotador. Rezar no es fácil. No debemos cansarnos de rezar siempre. No conocemos otra solución a los problemas que estamos experimentando que rezar más y al mismo tiempo hacer todo lo que podemos con mayor confianza. La oración nos permitirá esperar contra toda esperanza. Queridos hermanos y hermanas, conservemos una profunda paz y serenidad con la plena certeza de que todos nosotros, yo en primer lugar, somos solamente servidores a los que nada hay que agradecer, de los que el Señor ha tenido misericordia. Por eso sería bueno que dejáramos de vivir en conflicto y volviéramos, en cambio, a sentirnos en camino. El camino siempre tiene que ver con verbos de movimiento. La crisis es movimiento, es parte del camino. El conflicto, en cambio, es un camino falso, es un vagar sin objetivo ni finalidad. Es quedarse en el laberinto, es solo una pérdida de energía y una oportunidad para el mal. Y el primer mal al que nos lleva el conflicto y del que debemos tratar de alejarnos es propiamente la murmuración. No es una manía que yo tengo a hablar contra el chismorreo. Es la denuncia de un mal que entra en la curia. Aquí en el palacio hay tantas puertas y entra. Y nosotros nos acostumbramos a esto. El chismorreo que nos encierra en la más triste, desagradable y sofocante autorreferencia y convierte cada crisis en un conflicto. El Evangelio nos dice que los pastores creyeron en el anuncio del ángel y se pusieron en camino hacia Jesús. Herodes, por el contrario, se cerró ante el relato de los magos y transformó su cerrazón en mentiras y violencia. Cada uno de nosotros, cualquiera que sea nuestro puesto en la Iglesia, debe preguntarse si quiere seguir a Jesús con la docilidad de los pastores o con la autoprotección de Herodes, seguirlo en la crisis o defendernos de él en el conflicto.
permítanme que les pida expresamente a todos los que junto conmigo están al servicio del Evangelio el regalo de Navidad, su colaboración generosa y apasionada en el anuncio de la buena nueva, especialmente a los pobres. Recordemos que conoce verdaderamente a Dios quien solamente acoge al pobre que viene de abajo con su miseria, y que en esta misma capacidad es enviado desde arriba. No podemos ver el rostro de Dios, pero podemos experimentarlo en su vuelta hacia nosotros cuando honramos el rostro de nuestro prójimo, del otro que nos compromete con sus necesidades. Los pobres son el centro del Evangelio, y me viene a la mente lo que decía aquel santo, obispo brasilero: cuando me ocupo de los pobres, dicen de mí que soy un santo, pero cuando me pregunto ¿por qué tanta pobreza?, me dicen que soy comunista. Non vi sia nessuno che ostacoli volontariamente l'opera che il Signore. Que no haya nadie que voluntariamente obstaculice la obra que el Señor está realizando en este momento, y pidamos el don de la humildad en el servicio para que Él crezca y nosotros disminuyamos. Felicidades a todos, a cada uno de ustedes, a sus familias y a sus amigos.